Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si ya estaremos todos. Acá hay 23 participantes. No sé si habitualmente son 23, 25 por ahí, o hay más. Bueno, yo para esperar unos segunditos o arrancar. Sí, Son las... generalmente somos este número. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar. Bueno, mi nombre es Ana Bernetti, no me han tenido hasta ahora, estuve con una licencia, algunas clases vamos a tener, ahora vamos a tener una clase de responsabilidad por daño ambiental. No sé si conmigo van a tener alguna otra ante el cierre del cuatrimestre, pero bueno, paulatinamente iremos incorporando así algunos temitas de actualidad vinculados a este tema del daño ambiental y algunas novedades a propósito del Acuerdo de Escazú, sobre todo, también de su entrada en vigencia, que seguramente con alguno de los docentes han visto, aunque sea una presentación general, ¿no es cierto? Ustedes saben que este tema de la responsabilidad por daño ambiental, ustedes han visto distintos aspectos, ¿no? En esta asignatura, recursos naturales, han visto distintos aspectos de la ley de presupuestos mínimos, ¿no es cierto?, de la Ley General del Ambiente, seguramente, han visto los principios del derecho ambiental, seguramente han visto cuestiones de competencia. Acá nosotros vamos a analizar qué es, cómo se regula, ¿no es cierto?, dónde encontramos la responsabilidad por daño ambiental, que es un régimen específico, es un microsistema, se lo considera microsistema, que está dentro de la ley 25675, la ley de presupuestos mínimos, a partir del artículo 27, ¿sí? Fíjense que la ley 25675, del 27 al 33, trata sobre el daño ambiental. Decimos que es un microsistema porque acá lo tenemos regulado en forma específica en esta ley, que es una ley de presupuestos mínimos de protección del medio ambiente a nivel nacional. No obstante eso, ustedes saben que a nivel provincial está la ley marco de protección ambiental de presupuestos mínimos provincial, que es la 11723, de las cuales también alguna parte del articulado se aplica, artículos 36, 37 y siguientes, se aplica para el tema de las acciones por este tipo de daño o de vulneración al ambiente. Pero fíjense que cuando nosotros hablamos también de microsistema, si bien esta ley regula la responsabilidad por daño ambiental en estos artículos, y trata también de los legitimados activos, es decir, quien puede, ¿no es cierto?, iniciar estas acciones, también habla de la competencia, de la responsabilidad colectiva, es decir, comprende distintos aspectos. También tenemos que ver otras bases normativas. Bueno, obviamente la base normativa por excelencia es el artículo 41 de la Constitución Nacional, que ustedes ya han visto con algunos de los docentes. Pero además del artículo 41 de la Constitución Nacional y su correspondiente a nivel provincial, también tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? El Código Civil y Comercial de la Nación hace referencia a muchos aspectos ambientales, ¿no? Hay muchos artículos distribuidos por el Código Civil y Comercial de la Nación que tratan temas ambientales. Pero vinculado a este tema, nosotros podemos ver en el Código Civil y Comercial, el artículo 14, donde en forma expresa reconoce los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva. Así, artículo 14, Código Civil y Comercial de la Nación. Y también trata también de el abuso del derecho, ¿no es cierto?, que si estos violan, no, o sea que la ley no va a amparar el ejercicio abusivo de los derechos cuando violan derechos de incidencia colectiva. También otros dos artículos muy importantes es el 240, donde plantea que el ejercicio de los derechos individuales
debe ser compatible con derechos de incidencia colectiva. Y el 241, también, bueno, en este 240, en la parte final, hace referencia a la protección de bienes naturales, habla de la flora, de la fauna, del ecosistema. Y el 241 justamente hace referencia a la aplicación de la ley de los presupuestos mínimos. Si nosotros vamos al 241 del Código Civil y Comercial, se los voy a leer textualmente. Para el 240, como dijimos recién, es sobre el límite al ejercicio de los derechos individuales sobre bienes colectivos. Pero el 241 dice jurisdicción. Fíjense, cualquiera sea la jurisdicción en la que se ejerzan estos derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable. Entonces, ¿por qué es importante este artículo 241? El Código Civil y Comercial dice, hay que respetar la ley de presupuestos mínimos que resulte aplicable. Y justamente, en materia de daño ambiental, la ley de presupuestos mínimos es la 25675, que es la que me abre la puerta a esta ley, a la aplicación de esta ley especial, como así también el 1709 sobre prelación normativa en materia de responsabilidad civil. Es decir, si nosotros tenemos que discernir si aplicamos las normas generales del Código Civil y Comercial o si aplicamos las normas de una ley especial, en cuanto a prelación normativa, vamos a aplicar primero, vamos a ver si el régimen de responsabilidad específico tiene una ley especial. En este caso, aplicamos la ley 25675 y en forma supletoria en cuestiones donde no está regulado por la ley especial, entonces sí, allí vamos a ir al Código Civil y Comercial, ¿no? Y ahí después vamos a dar un ejemplo donde aparece en dónde aplicamos en forma supletoria el código, ¿no? Después vamos a ver un poquito más en detalle, pero fíjense, a título de ejemplo para que lo comprendan. Nosotros decimos, ¿tenemos una ley especial? Sí, esta ley 25675 de presupuestos mínimos, donde el 241 dice, ojo, hay que respetar esta ley, la ley de presupuestos mínimos que resulta aplicable, y por otro lado es una ley especial que va a prevalecer en materia de responsabilidad civil sobre las normas generales de la responsabilidad civil del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero por otro lado, decimos, ¿y en qué aspectos nosotros aplicaríamos el Código Civil y Comercial? Fíjense que la ley de presupuestos mínimos trata de muchos temas. A ustedes han visto distintos aspectos. Incluso esta ley, si ustedes la ven con detenimiento, van a ver que tiene un capítulo que se refiere a la educación ambiental, otro capítulo que se refiere al ordenamiento ambiental territorial, otro capítulo que se refiere a las herramientas de gestión, otro que se refiere a evaluación de impacto, ¿sí? Normas administrativas, etcétera, ¿no? Es decir, hay distintos aspectos que trata esta ley. Es de presupuestos mínimos. ¿Eso qué significa? Que ninguna ley posterior que se regule en materia ambiental a nivel nacional, tiene que contener disposiciones que violen estos principios o que violen las disposiciones de esta ley. O sea, que tienen que ser siempre con topes más altos, ¿no es cierto?, que aquellos previstos en la ley de presupuestos mínimos. Ninguna ley posterior, y esto tiene que ver con el principio de congruencia, que lo recepta esta ley en el artículo 4, ninguna ley posterior tiene que expresar vulneración o desprotección inferior a los presupuestos mínimos establecidos por esta ley. Para eso sirven las leyes de presupuestos mínimos, para fijar una línea, ¿no es cierto?, una directriz. Es decir, todas las leyes siempre van a ser iguales o mejor, más favorables al ambiente, y no menos que los presupuestos mínimos establecidos. Y esto tiene mucho que ver con otros dos principios que se dan en la mano, ¿no es cierto?, que es el principio de no regresión y progresividad, que seguramente lo han visto con la doctora Minella o con alguno de los otros docentes. Bien, entonces, ¿dónde decimos
que se aplicaría supletoriamente el Código Civil y Comercial en este supuesto, en el supuesto de responsabilidad por daño ambiental. En materia, por ejemplo, de prescripción de la acción. Después vamos a ver yo les voy a compartir pantalla de un trabajito, un pequeño resumen o esquema para que ustedes lo tengan, que posiblemente esté en el campus. Le voy a preguntar a la doctora Minela si todavía está ese trabajo. El cuatrimestre pasado lo había subido, pero si no, se lo voy a dar para que lo suba, ¿sí? Que es una síntesis un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Bien, entonces, ¿por qué? Porque esta ley de presupuestos mínimos que habla de daño ambiental y demás, no trata ningún plazo especial de prescripción. Entonces, si nosotros no tenemos un plazo especial de prescripción para la responsabilidad por daño ambiental, vamos a aplicar supletoriamente el plazo de prescripción previsto para la responsabilidad civil del Código Civil y Comercial de la Nación. Eso después vamos a ir en detalle, pero eso es simplemente para que ustedes puedan darse cuenta, ¿no es cierto?, cómo se entrelazan estas normativas. Volviendo a este microsistema, hablar de daño ambiental, este artículo 27 establece el ámbito de aplicación, es decir, ¿para qué se aplica? ¿En qué situaciones se aplica este capítulo de daño ambiental? Y fíjense que dice, establece las normas que rigen en hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos, que por acción u omisión causen daño ambiental de incidencia colectiva. Se define por daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o bienes o valores colectivos. Es decir, este artículo 27 me va a traer, a diferencia quizás de otras legislaciones ambientales, de presupuestos mínimos que han tomado otros países, una definición clara de daño ambiental. Hay muchos países que tienen su ley específica, la mayoría de los países tienen una ley específica para este tema, pero no todos definen el daño ambiental. Entonces, muchas veces las definiciones las aporta la doctrina. Pero acá esta ley nos dice en qué consiste. Cuando hay una alteración relevante de estos aspectos, de estas presentaciones del ambiente, a través del equilibrio de los ecosistemas, de los valores o bienes colectivos, vulneración de los recursos, ¿sí? Ahora bien, por otro lado, ¿qué nos va a indicar? ¿Cómo es este tipo de responsabilidad? ¿Qué tipo de responsabilidad es? Ustedes están ya en esta asignatura y quizás rindieron daños, ¿no es cierto? O obligaciones y han visto responsabilidad civil en obligaciones. Entonces, habrán visto, cuando estudiaron obligaciones o cuando vieron daños, que para poder reclamar una indemnización se necesitan mínimamente 4 presupuestos. Antijuridicidad, es decir, transgresión legal, daño, relación de causalidad entre el hecho y el daño, y factor de atribución. Entonces, a lo largo del estudio de la responsabilidad civil, ustedes han visto distintos factores de atribución en la parte general, ¿no es cierto? Vieron que hay factores de atribución subjetivos, culpa, dolo, o factores de atribución objetivos, ¿sí? Teoría del riesgo, garantía, solidaridad social, abuso de derechos, etcétera, ¿no? Cosas riesgosas, ¿sí? Actividades riesgosas, es decir, distintos factores que a lo largo de la evolución doctrinaria y legal se han incorporado, ¿no? Es decir, se puede hablar de que hay una mayor objetivación de la responsabilidad porque cada vez son más los factores objetivos de atribución que van regulando cada una de sus especialidades. Entonces, ante el daño ambiental nosotros tenemos que identificar ese factor de atribución. Y esta ley en forma expresa dice que el factor de atribución es objetivo, porque el artículo 28 va a decir, el que cause el daño ambiental será objetivamente responsable.
Si nosotros recordamos un poquito las normas del Código Civil y Comercial, van a ver que en materia de factores objetivos, de factores de atribución, cuando el código dice hay factores subjetivos y objetivos, va a decir en forma clara que los factores objetivos pueden surgir o van a surgir en forma expresa de la ley. Es decir, cuando la ley no dice qué factor de atribución es, supletoriamente se va a aplicar el factor subjetivo. Por eso el Código Civil dice que cuando no surge en forma clara de la normativa qué tipo de factor de atribución resulta aplicable, en realidad se va a aplicar la culpa como clausura del sistema. Es decir, cuando una ley especial, si esta ley especial no estaría en forma expresa refiriéndose a que es objetivamente responsable y diría el que causa el daño ambiental será responsable y no dice nada, entonces abriría la puerta a que se pueda aplicar una responsabilidad de carácter subjetiva, es decir, que se puede atribuir las consecuencias de ese hecho en función de la culpa del responsable. Pero acá habla de un factor objetivo de atribución. Por lo tanto, nosotros no tenemos dudas que el factor de atribución es de origen legal y es objetivo. Y ustedes, recordando un poquitito el concepto de factor objetivo, recordarán que el mismo código dice que el factor objetivo de atribución es aquel que hace abstracción de la idea de la culpa, ¿no? Que no tiene en cuenta la culpa para atribuir la responsabilidad, ¿sí? Y que justamente para poder desvirtuar el factor objetivo de atribución, se necesita la ruptura del nexo de causalidad. Es decir, el eximente va a ser la ruptura del nexo causal por alguno de los eximentes previstos para una responsabilidad objetiva. Fíjense que este mismo capítulo, en el artículo 29, hace referencia al eximente. Entonces dice, culpa de la víctima, exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder, ¿no? Es decir, hacen referencia a la ruptura del nexo de causalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el que causa un daño ambiental no puede eximirse probando que no tuvo la culpa. No puede eximirse probando que fue diligente y que tomó todas las medidas de prevención para evitarlo. Por eso, fíjense, este mismo artículo dice en forma concreta, la responsabilidad civil o penal por daño ambiental es independiente de la administrativa, por supuesto, una cosa, ¿no es cierto?, va por un lado y otra por otra. Se presume la responsabilidad del autor del daño ambiental si existen infracciones a las normas administrativas ambientales. ¿Por qué? Porque hay normas administrativas vinculadas, por ejemplo, a la exigencia de la evaluación previa de impacto ambiental cuando se pide la autorización de una actividad, ¿no es cierto?, para el desarrollo de una actividad. Entonces, obviamente, si hay infracciones a las normas administrativas, bueno, esto tiene una relación, ¿no es cierto?, con una presunción. Pero fíjense que este artículo 29 de los eximentes dice, la exención de responsabilidad solo se produce acreditando que a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima de un tercero por quien no debe responder. Es decir, haber tomado medidas de prevención para evitar la causación no son eximentes. La obligación de prevenir, que está instalada ya desde esta ley, bueno, que la ley de presupuestos mínimos prevé el principio de prevención y el principio de precaución, ¿no es cierto? Pero además de eso, en el Código Civil también está la función preventiva de la responsabilidad civil. O sea que toda persona debe, en la medida de sus posibilidades, ¿no es cierto?, adoptar medidas para prevenir la causación del daño, ¿no? Hay una obligación de prevenir el daño, el deber de prevención. Entonces, más allá del deber de prevención, aún cuando se intente prevenir, igual si se causa el daño hay que responder, ¿no? Y esa responsabilidad es de carácter objetivo. Acá estamos identificando uno de los elementos, ¿no?, que la responsabilidad es objetiva y que surge de la ley de presupuestos mínimos.
Pero por otro lado, nos tenemos que preguntar, y es el mismo, por eso hablamos de microsistema, ¿no? Este mismo artículo, el artículo 28, va a decir, bueno, y ante el daño efectivamente causado, ¿cómo se va a reparar ese daño? ¿De qué forma? Ustedes saben que con la base constitucional del artículo 41, en forma expresa nuestra Constitución dice que todo daño ambiental genera la obligación de recomponer, ¿no? Es decir, constitucionalmente está la obligación de recomponer. Y hablamos de recomposición al estado anterior al suceso, al hecho ilícito. Muchas veces en los hechos ambientales, ilícitos ambientales, se lesiona un bien colectivo, como es el ambiente en sí mismo, puede ser la contaminación de napas de agua, puede ser una zona, un espacio verde destinado a recreación, ¿no es cierto? Es decir, un bien colectivo, y por otro lado, a su vez, va acompañado de esa lesión a ese bien colectivo, a ese bien de incidencia colectiva, lesiones individuales. ¿Por qué? Evidentemente, como consecuencia de la lesión a ese bien colectivo, esa contaminación produce daños a la salud, por ejemplo, de las personas que, si es una contaminación de agua, a las personas que toman esa agua o utilizan habitualmente esa agua y les produce ciertas enfermedades, le puede desarrollar ciertas enfermedades o ciertas reacciones en la salud. Que eso depende de cada persona. Muchas veces un mismo hecho contaminante no va a producir en las personas el mismo daño. A veces produce distintos daños. Por eso hay un fallo en la Corte Suprema de la Nación, que es la causa Alavi, de la cual surge la doctrina de los derechos individuales homogéneos. Surge la clasificación de derechos individuales homogéneos y derechos de incidencia colectiva. Esa clasificación, que tiene como base jurisprudencial la causa Alavi, es que en estos supuestos donde esa lesión a ese bien colectivo viene acompañado de lesiones que sufren las personas en forma individual, están enrolados en esta categoría de individuales homogéneos. ¿Por qué? Porque si bien son diferentes en cada persona en cuanto al daño y en cuanto al monto indemnizatorio que cada uno va a reclamar, tienen o los une entre sí, ¿no es cierto? Por eso son individuales homogéneos, los une entre sí una causa común, ¿no? Que es la contaminación, por ejemplo, en este ejemplo que estamos dando, ¿no? Es decir, la lesión a ese bien colectivo. Hay muchos supuestos donde aparece esta relación, ¿no es cierto?, entre el daño al ambiente y a su vez la lesión a la salud de las personas que se vinculan en un determinado lugar. Un clásico fallo, uno de los primeros fallos que empezó, digamos, a hacer, digamos, yo puedo decirte que es como si fuese el puntapié, ¿no? Un hito en el tema de la responsabilidad por daño ambiental, es Almada con Copetro, que es un fallo de hace muchos años. Incluso el primer fallo de la Corte Suprema de la provincia, Almada con Copetro, era previo a la reforma constitucional. El primero fue en el año 93, y a raíz de ese, luego después surgieron otros fallos ya con la reforma de la Constitución. En Almada con Copetro era la empresa Copetro, en la zona de Ensenada, que causaba contaminación. Obviamente esa contaminación que se causaba en la zona de Ensenada, a través de desechos químicos de esta empresa Copetro, causaba, por un lado, a los sujetos, a los vecinos, daños a la salud. En algunas personas se producían cuestiones alérgicas, en otras cuestiones pulmonares, reacciones, daños oculares en la vista, reacciones alérgicas, ¿sí? Y también lesiones a las viviendas, porque esas viviendas perdían su valor de reventa, porque obviamente
al estar en un lugar donde era una zona que sufría contaminación en forma permanente, esos propietarios, si querían vender sus viviendas, tenían que venderlas a precios subvaluados, que obviamente no eran el valor que tenían esas propiedades al momento de su adquisición. Entonces también había una pérdida, un daño, ¿no es cierto?, que sufrían los propietarios de esas viviendas porque perdían valor. Y entonces ahí se empezó a reconocer todo este tipo empezó a aparecer muy paulatinamente. En aquel momento la responsabilidad civil se apoyó en el código anterior, ¿no es cierto?, en el 1113 del Código de Vélez, porque no estaba en vigencia nuestro actual Código Civil y Comercial. Entonces, bueno, ahí se dio lugar a distintos tipos de daños que reclamaban los habitantes de la zona de Ensenada, incluso también daño moral, ¿no? Además del rubro de los daños a la salud, daños patrimoniales, el daño moral también que sufrieron las víctimas. Entonces, estas cuestiones también se dan mucho, por ejemplo, en zonas donde en los últimos tiempos ustedes han escuchado cuestiones vinculadas al uso indebido de agroquímicos, ¿sí?, o fitosanitarios, donde también hay una gran lucha a nivel nacional, provincial, local, ¿no?, de todo tipo, para la regulación del uso adecuado, porque en determinadas circunstancias, muchas veces la aplicación de agroquímicos ha generado lesiones a las poblaciones cercanas, a los campos que han sido fumigados, y esto también, por supuesto, ha generado como consecuencia daños a la salud de las poblaciones cercanas a las zonas rurales, que son generalmente, habitualmente, ¿no es cierto?, utilizan este tipo de fitosanitarios para sus cultivos. Por eso es que a nivel provincial, las distintas provincias, hay distintos fallos que han salido respecto de poner distancias a la utilización de agroquímicos a partir de tantos metros de la zona urbana. En la provincia de Buenos Aires, un fallo relevante en este tema es el fallo Picorelli, que puso una distancia de 1500 metros desde la zona rural, marcando una zona de amortiguamiento, es decir, una zona donde no se puede aplicar este tipo de productos fitosanitarios para los cultivos. Esto estaba vinculado a ordenanzas municipales que sí autorizaban la aplicación y que ponían una distancia más corta. Entonces, bueno, esto es un tema muy debatido, muy discutido, que todavía no está resuelto definitivamente, y todas las provincias, bueno, paulatinamente los fallos jurisprudenciales han marcado un poco estas líneas, ¿no?, de poner una distancia a la aplicación de fitosanitarios en zonas rurales. Entonces, por eso les quiero comentar que este tema del daño ambiental y de sus efectos y de cómo se presentan con todas estas cuestiones. Volviendo un poquito a la norma, entonces, ¿cómo se repara, ¿no? ¿Cuál es la forma de reparar el daño ambiental? Entonces tenemos dos cuestiones, como estábamos diciendo recién, ¿no? Por un lado tenemos los daños individuales, donde cada persona va a reclamar los daños que sufrió, daños a su salud, daños a sus bienes, etcétera, como consecuencia de ese hecho. Y por otro lado tenemos la lesión al bien colectivo, al ambiente en sí mismo. Y tenemos la Constitución, donde dice obligación de recomponer. La obligación de recomponer, volver las cosas al estado anterior. Muchas veces no es posible volver las cosas al estado anterior. A veces sí, a veces es posible. Si es posible, lo primero que va a hacer un juez es que le va a indicar al responsable que utilice todas las herramientas necesarias y utilice todos los mecanismos que tenga a su alcance para poder volver las cosas al estado anterior. Pero muchas veces el daño ambiental es irreparable, es decir, no puede volverse al estado anterior. Fíjense, el artículo 28 dice: la responsabilidad es
el restablecimiento al estado anterior a la producción del daño. En eso coincide con el 41. Restablecimiento al estado anterior. Recomponer, volver las cosas al estado anterior. En caso que no sea técnicamente posible, factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, dice el artículo. O sea que el juez tiene que fijar una indemnización sustitutiva, que deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la presente ley. Este es un artículo que tiene mucho contenido en 2 renglones, ¿no? En realidad. ¿Por qué? Porque por un lado estamos todos de acuerdo en que primero hay que recomponer, volver las cosas al estado anterior en especie. Si esto no es posible, el juez debe fijar una indemnización sustitutiva. Estamos hablando de la reparación al bien colectivo, ¿no? Es decir, cómo fija el juez, cuál es la pauta que va a tener que tener en cuenta el juez para fijar una indemnización sustitutiva al bien colectivo. Esto genera ciertas cuestiones, porque no es tan sencillo para un juez fijar una indemnización sustitutiva. Es decir, qué parámetro tiene, cómo llega ese valor, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas teorías, explicaciones posibles, algunas que han tomado distintas legislaciones, modalidades, ¿no? O sea, ¿qué pautas va a tener que seguir el juez para fijar una indemnización sustitutiva? Muchas veces uno dice, bueno, se podría hacer un peritaje, ¿no? del daño ambiental y que peritos especializados en ese tipo de espacio ambiental, en ese ecosistema o en ese recurso dañado, pueda determinar la magnitud de ese daño y cuantificarlo. Y al cuantificarlo, bueno, sea una manera de orientar al juez a fijar una indemnización sustitutiva. Lo que ocurre es que si un perito dice, bueno, para recomponer este ambiente necesitaría, o este bien colectivo, necesitaría esta X suma de dinero, no sería tan real. ¿Por qué? Porque si el causante del daño dice, bueno, ¿cuánto es la indemnización? Y el perito dice que para recomponer necesita tantos millones. Bueno, se fijan esos millones. Nos vamos a dar cuenta que con esos millones no lo podemos recomponer en la realidad. Y la idea y la finalidad de la indemnización sustitutiva, la doctrina ambientalista ha trabajado mucho en este sentido, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende por indemnización sustitutiva? Es justamente representar en dinero los servicios ambientales que ese bien colectivo le causaba a la sociedad, le brindaba a la sociedad. ¿Cuáles son los servicios ambientales que ese bien colectivo le brinda a la sociedad? Un humedal, por ejemplo, que es contaminado, ¿no? ¿Qué servicio ambiental brinda ese humedal? Una zona recreativa, un lugar, una plaza pública, ¿no es cierto?, que es lesionada, vulnerada, ¿no?, por una contaminación. ¿Qué servicio ambiental le brindaba a la población esa plaza pública, ese espacio verde? Por eso, sobre ese tema, hay mucha legislación comparada que ha trabajado, y esto se está instalando cada vez más en la doctrina ambientalista, ha trabajado en el análisis de los servicios ambientales, la valoración de los servicios ambientales. Yo les voy a mostrar acá, esto, a ver, lo voy a acercar para que lo vean, valoración de los servicios ambientales. ¿Qué quiere decir valoración de los servicios ecosistémicos? En nuestro país, el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, está trabajando desde hace muchos años en las distintas regiones de nuestro país, porque los servicios ecosistémicos en nuestro país, que tiene distintas realidades geográficas, brindan distintos servicios. Entonces, se ha trabajado, esto es lo que les estoy mostrando es una síntesis, ¿no?, de un trabajo que ha publicado el INTA hace bastante tiempo y que lo sigue trabajando. En la página del INTA lo pueden ver, valoración de los servicios ecosistémicos. Es todo un trabajo
interdisciplinario donde analiza la problemática latinoamericana y a su vez la problemática argentina por regiones. Pero para que ustedes se den una idea, y no irnos de nuestro punto, ¿no?, que es el enfoque jurídico, en forma sintética se puede hablar de que los servicios que brindan los ecosistemas son, de acuerdo a esta clasificación, servicios de soporte, es decir, de formación de suelos, de producción primaria, de ciclado de nutrientes. También los ecosistemas brindan servicios de regulación. Un ecosistema brinda un servicio de regulación del clima, de regulación de enfermedades, de regulación de inundaciones, de calidad de agua. Un servicio ecosistémico brinda provisión de comida, provisión de madera, ¿sí?, provisión de fibras, de combustible. O servicios culturales, recién les hablaba de un espacio público, ¿no es cierto? Fines recreativos, educación, estéticos. Entonces, esto es algo muy sencillo como para comprender de qué se trata la valoración de los servicios ecosistémicos. Entonces, ¿qué se ha hecho a nivel nacional y a nivel de derecho comparado? Se ha tratado de valorar económicamente esos servicios. Y eso es tomado por muchas legislaciones en el derecho comparado. Fíjense la Constitución, bueno, no la Constitución, sino el Código Ambiental Orgánico del Ambiente de Ecuador, por ejemplo, del año 2017, que es un código muy moderno, plantea en forma específica en varios artículos la importancia de la valoración de los servicios ecosistémicos para tener una cuantificación económica de esto. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros esto? ¿Qué herramienta le puede servir a un juez saber la valoración de los servicios ecosistémicos? Sí, el juez necesita esa información. La necesita porque en base a la valoración económica de los servicios ecosistémicos se pueden brindar elementos para cuantificar cuál es esa representación numérica que a través de índices, indicadores y demás puede brindarle para llegar a una indemnización que realmente represente la equivalencia de esos servicios ambientales dañados. Es decir, cuando se habla de indemnización sustitutiva, uno por un lado dice, bueno, obviamente si no puede recomponer, tiene que indemnizar en dinero. Pero no es indemnizar en forma simbólica, es indemnizar con un valor, con un monto indemnizatorio que realmente represente el valor real de esos servicios vulnerados por el hecho dañoso. Entonces, esa es la herramienta de la cual se debe servir el juez para fijar una indemnización. Cosa que está en otras legislaciones, en otros países ya está muy incorporado y los jueces ya tienen baremos y tablas para tener en cuenta esto, y en nuestro país esto está en elaboración. Esto se está trabajando, ¿no?, para que realmente esas indemnizaciones sustitutivas representen, simbolicen, no sean simplemente representativas, sino que realmente sirvan para devolverle a la sociedad esos servicios vulnerados. Pero por otro lado, fíjense, dice, esa indemnización debe depositarse en un fondo de compensación ambiental que crea esta ley. Fíjense que esta ley es del año fines del 2002, ¿sí? Y el artículo 34 habla del fondo de compensación, y dice, créase el fondo de compensación ambiental, y por otro lado dice que la integración, recomposición, administración y destino del fondo serán tratados por ley especial. Es decir, pasaron muchos años y hubo muchos proyectos de ley para crear a nivel nacional una ley especial de creación del Fondo de Compensación Ambiental. Pasaron muchos años, no llegó nunca a crearse una ley especial que regule esto. Sí, las provincias, en este tiempo, cada provincia, al ver la necesidad de la creación del fondo, muchas provincias sí generaron su propio fondo ambiental provincial, porque así de esa manera los daños ambientales que se causaban dentro de su territorio, bueno, ya tenía el destino, esas indemnizaciones, para ese fondo provincial, que a su vez esos fondos
con ese dinero que se obtienen de las indemnizaciones, con el dinero que obtienen de otras fuentes, como una parte del presupuesto provincial o nacional, como también una parte de las primas de los seguros ambientales, por legados, donaciones, u otras formas de integrar los recursos, esos fondos, a su vez, con ese dinero, financian programas, proyectos, planes, para poder restaurar o devolver ese servicio ambiental a la sociedad. Por eso, fíjense que recién en el año 2018, a través del Ministerio de Ambiente, se va a, yo ahora les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar, ¿no es cierto? Se va a aprobar lo que se llama el Fondo Ambiental de Compensación, Fondo Fiduciario para Protección Ambiental de Compensación, pero lo hace dentro de la Ley de Presupuesto General, en el artículo 52, es decir, dentro de la Ley de Presupuesto del ejercicio del año 2018, y es reglamentado al año siguiente, en abril del 2019. Después también esa misma ley la ley de presupuesto va a incluir el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Todo esto en el artículo 52 y 53 de la ley de presupuesto. Pero fíjense que, como yo les decía, en esta ley de presupuestos mínimos, nosotros tenemos estos artículos que estábamos viendo, y algunas provincias que regularon el fondo para resolver estas cuestiones están, por ejemplo, Salta, La Pampa, Chaco, que con su propia ley, Formosa, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Entre Chubut, por ejemplo, acá tenía anotado también Chubut, entre algunas provincias que trataron de regular esta cuestión. Yo ahora les voy a compartir pantalla, les voy a mostrar que este tema, a ver, esperen que vaya primero a compartir pantalla. A ver si lo están viendo allí. No, profe. No. Bueno. Vamos a ver si acá. ¿Ahora? ¿Ven? Sí, ahora sí. Perfecto. Bien. Acá simplemente yo se los voy a mostrar rapidito, porque creo que esto está en el campus de la asignatura, y si no está, se lo voy a pasar a la doctora García Minela para que lo suba. Habla de todo, trata un poquito, es una síntesis, ¿no es cierto?, de la existencia de los fondos ambientales. Entonces, el fondo ambiental en principio es un instrumento financiero de gestión sustentable, y acá trata distintas clases: fondos indemnizatorios, fondos complementarios, fondos de regulación, y al lado aparecen distintos países que han regulado desde hace muchos años el tema de los fondos ambientales. Hay fondos a nivel nacional, internacional, ¿sí? Y fondos a nivel regional, ¿no? Acá tienen una lista de implementación de políticas, planes y proyectos, de todos los fondos existentes, a nivel de Unión Europea, del Fondo Mexicano para la Conservación, Brasil, Bolivia, todos los países que, fíjense, Chile, Costa Rica, Cuba, Colombia, Ecuador, Salvador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, ¿no? Y Argentina, con estos datos que les estuve diciendo recién. Esto es simplemente para que ustedes vean que la problemática de los fondos ambientales es un tema de preocupación, y ha sido un tema de preocupación desde hace muchos años en distintos países. Para nosotros, bueno, empezamos a preguntarnos sobre este tema a partir de la ley de presupuestos mínimos, pero no obstante, fíjense que el primer fondo es del año 73. Así que fíjense que a partir de ese fondo y los siguientes, todos estos fondos de distintos países que ustedes pueden ver, como para que tengan conocimiento de que existen, y ahí está la ley. Algunas son leyes ambientales, generales de presupuestos mínimos, y dentro de esa ley prevé el régimen de fondos, y otros no, otros son directamente, acá está el Código de Ecuador, que yo les comentaba recién. Otros son, bueno,
algunas leyes donde crean el fondo, leyes especiales, ¿no? Donde crean el fondo en forma puntual. Integración, recursos, fuentes varias. Bueno, porque, ya les digo, ¿cómo se integran esos fondos? Fuentes varias. Una de las fuentes es las indemnizaciones provenientes de las demandas por daños y perjuicios en este tipo de lesiones a bienes colectivos. Porque claro, cada persona, cada individuo, cada sujeto reclamante va a reclamar su indemnización en forma individual, que eso se aplica por las reglas generales de la responsabilidad civil, pero bueno, a nivel de bien colectivo no tenemos un sujeto que va a recibir esa indemnización. Entonces, ¿quién va a recibir la indemnización? La debe recibir un organismo, que en este caso sería el fondo. Y por eso los recursos o las fuentes varias pueden estar integrados, de acuerdo a la experiencia en el derecho comparado, por algunas cuestiones que no están limitadas exclusivamente a la indemnización, ¿sí? Otro temita, entonces, por eso que yo les decía hoy, al comienzo, que para que ustedes se den una idea de la cuestión, es el tema de la prescripción por daño ambiental, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aparece acá otro gran debate en el tema, no solamente a nivel nacional. Nosotros a nivel nacional decimos, como la ley de presupuesto mínimo no prevé un plazo especial de prescripción, la Corte Suprema de la Nación Argentina dice, antes, ¿no es cierto?, de la sanción de este código, ya se había expedido en este sentido diciendo, se aplica el plazo del derecho común. Entonces, ahora lo que se plantea, ya les digo, la forma, ¿no?, es el fomento de este tipo de instituciones en cuanto a los fondos ambientales. En cuanto a la prescripción, por eso me interesa comentarles esto, nosotros acá ponemos que, en principio, decimos, el daño ambiental, la acción por daño ambiental, ¿prescribe? Si la respuesta es no, nos tenemos que preguntar por qué, ¿sí? Si la respuesta es sí, si decimos que prescribe, tenemos que preguntarnos cuál es el plazo y, en su caso, desde qué momento se computa el plazo, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos que ver es, en principio, bueno, ya les anticipé la respuesta diciendo que, evidentemente, si la Corte Suprema de la Nación dice que se debe aplicar el plazo del derecho común, quiere decir que prescribe, ¿no es cierto? Que para nuestra legislación, para nuestro país, prescribe. Prescribe y el plazo de la acción va a ser la del derecho común. El derecho común, ¿qué va a decir? En prescripción de la responsabilidad civil, luego de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, que es de 3 años, la acción de responsabilidad civil. No obstante, hay discusión en la doctrina respecto a ese punto, porque ustedes saben que ese mismo artículo va a decir que para los delitos derivados de lesa humanidad, ¿no es cierto?, es imprescriptible. Entonces ahí se abre un debate, no hay un quiebre en la división de lo que es la doctrina civilista y la doctrina ambientalista. La doctrina civilista sostiene a través de ya de los precedentes jurisprudenciales que se aplica, y la doctrina lo ha dicho en muchas jornadas y encuentros científicos, que se aplican esos 3 años, ¿sí? La doctrina ambientalista dice no, hay que profundizar en la idea, instalar la idea de la imprescriptibilidad. Porque el derecho al ambiente sano es un derecho humano y como tal imprescriptible. Esa sería un poco la justificación, ¿no es cierto? Y aparte, en el derecho comparado, como vamos a ver, también tenemos antecedentes que plantean la imprescriptibilidad, como el caso de la Constitución de Ecuador, donde en forma concreta y ya desde su constitución va a decir que las acciones por daño ambiental son imprescriptibles. Pero no todos los países opinan igual, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a nuestro país, si nosotros pensamos y decimos en realidad son 3 años, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta desde cuándo vamos a contar esos 3 años.
¿sí? Ahí es donde, ahí hago una referencia a antecedentes jurisprudenciales, donde la doctrina judicial se ha expedido respecto de cuándo, a partir de cuándo se cuentan esos 3 años de la responsabilidad civil, de la cual supletoriamente aplicamos el 2561. ¿Sí? ¿Cuál es el punto de partida? Entonces, fíjense, ¿qué va a decir la Corte en esos fallos? Dice que en realidad va a comenzar desde el momento en que cesan los efectos del accionar ilícito, desde el cese de la conducta continuada. Esto quiere decir que en realidad no va a ser desde el momento del hecho, sino desde el momento en que cesan de producirse esos efectos. ¿Sí? A ver, esperen un segundito, que a ver si puedo, si puedo cerrar una puerta. Bueno, entonces, no es desde el momento del hecho, sino desde el momento en que cesa la conducta continuada. Es decir, mientras una planta industrial o una actividad industrial sigue contaminando, ese plazo, aun cuando tengamos identificado el hecho, aun cuando tengamos, veamos concretamente que se está produciendo la contaminación, bueno, no va a correr ese plazo. Ese plazo va a correr desde el cese de la conducta. Y este es un parámetro que en realidad surge del derecho comparado, ¿sí? Porque las distintas leyes ambientales en el derecho comparado, algunas de ellas sí han fijado plazo de prescripción, ahí les pongo, ¿no?, los distintos plazos que han tomado algunas legislaciones, plazos de 5 años, de 10, otros de 12, otros de 30, fíjense, España de 2013 prescribe a los 30 años, desde que termina por completo o se haya producido por última vez el suceso que lo causó, fíjense. Entonces, es muy importante pensar, fíjense, Ecuador, imprescriptibles, y lo dice desde la Constitución. Entonces, ¿a qué viene esta cuestión? A que la doctrina judicial ha planteado que la única manera, ¿no es cierto?, de considerar desde qué momento empiezan a contarse es desde que cesan sus efectos. ¿Y por qué motivo? Porque solamente desde el momento en que cesa la conducta ilícita puede apreciarse la magnitud del daño, ¿no es cierto?, y puede demandarse adecuadamente la indemnización correspondiente o la composición prioritariamente. Mientras tanto, mientras se siga contaminando, nosotros no sabemos la magnitud del daño, ¿no? ¿Cómo la podemos apreciar? Únicamente con el cese de la conducta ilícita. Esto quiere decir que esta cuestión del cese lo ha tomado algunas legislaciones. Fíjense, en México han tomado distintos puntos de vista, depende de hay varias legislaciones ambientales, y algunos los toman desde el momento que se produce el hecho, otros desde que se toma conocimiento, otros desde el cese del efecto, pero este es el que está imperando, ¿no? Es decir, el cese de los efectos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está bien, nosotros decimos 3 años, que corta la prescripción para una acción por daño ambiental, pero como es desde el momento en que cesan los efectos, siempre voy a estar a tiempo de iniciar la demanda, y no me van a oponer la prescripción, por lo menos en este tipo de daños. Por supuesto que en otros tipos de reclamos, donde sí realmente tomé conocimiento, donde sí realmente, como son los daños individuales, bueno, ahí sí corre desde la toma de conocimiento del daño, ¿no? Pero cuando voy a demandar por el monto indemnizatorio del bien colectivo, de la lesión al bien colectivo, de incidencia colectiva, al ambiente en sí mismo, entonces el punto de partida se analiza desde otro lado.
Este es un pequeño cuadro, ¿no? Ahí termina, son 2 hojitas, para que ustedes lo tengan en cuenta, porque no es un tema menor. Los 2 grandes problemas que se debaten y se siguen debatiendo desde hace mucho tiempo es la regulación de los fondos ambientales y el tema de la prescripción, ¿no? Porque como ustedes han visto, en este pequeño esquema hay distintas legislaciones, distintos plazos de prescripción, distintas formas de computar ese plazo. ¿Mm? Por otro lado, les quería comentar 2 cositas más como para cerrar un poco esta parte, este tema, ¿no? Hay otros temas que, como es la legitimación ancha, ¿no? Ese ensanchamiento de legitimación que es similar al del 43, eso está en el artículo 30, la responsabilidad colectiva, que es del artículo 31, donde hay más de un contaminador. Ahí también se plantea una responsabilidad solidaria desde el punto de vista legal, pero subsidiaria, porque hay una lectura allí que permite, ¿no es cierto?, algunos análisis. Fíjense que todo este tema del problema ambiental y de los daños ambientales y demás, también otro gran fallo que seguramente lo han visto con el doctor Freddy Méndez o con alguno de los otros docentes, es el famoso fallo de Mendoza, ¿no es cierto? El famoso fallo de la cuenca Matanza-Riachuelo, donde se genera todo, se crea esa institucionalización, ¿no es cierto?, de ACUMAR, que es la que va a implementar el plan de saneamiento de la cuenca con todos los efectos jurídicos, ¿no es cierto?, que trae ese proceso colectivo. Para el tema del proceso colectivo, yo les recomiendo Justicia Colectiva de Lorenzetti, editorial Robinson Colsoni, que analiza puntualmente todas las instituciones que aparecen a partir del fallo del fallo de la Corte, ¿no es cierto?, que hubo distintas sentencias, distintas resoluciones, porque hubo distintas medidas a lo largo de esta causa, del caso Mendoza, y también hace referencia a esa ley, ese libro, ese autor, al fallo Alavi, que les decía, de los derechos individuales homogéneos. Les quería comentar también, a título de actualización, ¿no es cierto?, que nosotros en el 2020, ¿no es cierto?, por ley 27.566, se va a aprobar el acuerdo de Escazú, que seguramente ha sido nombrado o explicado en su estructura por algunos de los docentes, que es un acuerdo regional de triple acceso, acceso a la información, acceso a la justicia y acceso a la participación en materia ambiental. Es un acuerdo regional para América Latina y el Caribe. Con relación a estos puntos que nosotros tratamos hoy, respecto del daño ambiental, los mecanismos de financiamiento y demás, el artículo 8 se va a referir en forma expresa, que es un artículo que se refiere específicamente una parte, ¿no?, del acceso a la justicia, porque en realidad el acuerdo de Escazú tiene muchos aspectos, ¿no? Pero fíjense que el artículo 8 va a decir garantizar, las partes, ¿no es cierto?, que firman este acuerdo, garantizar mecanismos de reparación según corresponda, tales como la restitución al Estado previo a la causación del daño. En eso no hay ningún problema, nosotros ya lo teníamos en el 41 y ya lo tenemos en la ley de presupuestos mínimos. La compensación o pago de una sanción económica, esta es la incorporación de lo que se llaman los daños punitivos que tiene su regulación específica para el consumidor, pero no lo tiene para lo ambiental. Bueno, a través del acuerdo de Escazú, nosotros tenemos ya la puerta para el reconocimiento, ¿no es cierto?, de la posibilidad de aplicar los daños punitivos, que eso es muy importante, porque si no teníamos legislación, todo era creación doctrinaria, todo era y la intencionalidad de aplicar analógicamente la institución. De hecho, el Código Civil y Comercial en un momento, en el anteproyecto, antes de su sanción, se incorpora estaba propuesta la sanción pecuniaria disuasiva, y esa
es eliminada luego y por eso hoy no lo tenemos en el código esa institución. Pero bueno, aquí aparece entonces la sanción económica, el pago de una sanción económica, es decir, la institución del daño punitivo en materia ambiental. Por otro lado, también dice la satisfacción de garantías de no repetición del daño, ¿no es cierto? Es decir, de la atención a los afectados, es decir, fomentar elementos de prevención, imponer elementos de prevención, ordenar medidas preventivas. Y también, fíjense, generar instrumentos para financiar y apoyar la reparación. Fíjense que Escazú, claro, plantea una medida así general, ¿no? En este artículo 8. Es decir, generar instrumentos para financiar la reparación. ¿Cuáles son los instrumentos para financiar la reparación? Son los fondos ambientales. Muchos de los países que adhirieron a Escazú ya lo tenían en sus legislaciones y otros no, ¿no? Por eso entonces con esto se integra la necesidad de la financiación de estos de la reparación del daño, de la financiación de planes, programas, proyectos para recomponer el ambiente a través de los fondos ambientales. Por eso es que al comienzo de esta plaquita que les compartí, está el concepto, fondo ambiental, instrumento financiero, ¿no?, de gestión sustentable. Justamente, después Casu habla de generar instrumentos para financiar. Entonces, ¿cuáles son? Uno de ellos es el fondo ambiental, ¿sí? Esto me interesaba comentárselos porque, bueno, el acuerdo de Escazú entró en vigencia el 22 de abril de este año. Así que nosotros ya lo tenemos incorporado a nuestra legislación. También es muy importante, y les voy a compartir después, se los voy a hacer llegar, un artículo que recientemente publiqué en una revista italo-argentina, se lo voy a pasar a la doctora para que lo suba, justamente comentarios a este artículo 8 de acceso a la justicia. Les digo porque tiene otros aspectos muy interesantes, como el fomento de la aplicación de las cargas probatorias dinámicas en materia ambiental. Que eso yo no se los voy a explicar ahora, pero van a tener el artículo para que lo puedan leer, y van a ver, ¿no es cierto?, qué pasa, si es posible o no la aplicación en nuestro país, de la carga probatoria dinámica en materia ambiental, ¿no?, que generalmente está asociado más a una responsabilidad subjetiva, cuando nosotros trasladamos la carga de la prueba en cabeza de una sola persona, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos una responsabilidad objetiva, cuando tenemos una inversión de la carga de la prueba, ya este tema de las cargas probatorias dinámicas pierde un poquito, ¿no es cierto?, de importancia dentro de nuestro microsistema ambiental. Porque las cargas probatorias dinámicas en el Código Civil están receptadas, ¿no? Están receptadas en 1735, porque en el 1737 habla de que el daño a un derecho de incidencia colectiva es resarcible. El código me dice que es resarcible, ¿sí? Eso lo vieron en obligaciones y en responsabilidad civil. Y también me regula el tema de que los jueces están facultados para distribuir la carga probatoria de acuerdo digamos, a la parte que mejor está en condiciones, ¿no es cierto?, de llevar elementos para esclarecer el hecho. Pero bueno, eso generalmente se da o estaba asociado desde el punto de vista doctrinario a factores subjetivos de atribución. Quizás nosotros que tenemos, desde un punto de vista legal, un factor objetivo, ya tenemos claramente cuál es el peso de la carga probatoria y sabemos que aquel sobre el cual se le va a presumir el daño, que es responsable objetivamente, debe probar un eximente que rompa el nexo de causalidad, ¿no? Así que bueno, yo los voy a invitar a que lean este artículo, comentarios al artículo 8, que justamente salió creo que hace un mes, agosto, septiembre, en la revista italo-argentina de derecho en general, no es solamente ambiental.
que ahí un poquito profundizo y actualizo estas cuestiones. Así que le voy a decir a la doctora que lo suba al campus para que lo puedan ver. Bueno, un poco estos son los grandes temas vinculados a la forma de reparar el daño. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí estamos. Como pueden ver, hay muchos aspectos que rodean esta especialidad que es la reparación del daño ambiental. Ustedes han visto que para reparar otro tipo de daños, como es la responsabilidad civil común, no tiene tantos aspectos, tantas aristas, ¿no? Acá tenemos muchos aspectos a considerar. Por eso es un tema que permanentemente se está actualizando y se está trabajando, tanto a nivel de nuestro país y del derecho comparado en este tema, ¿no? Así que bueno, yo voy a dejar acá este tema. Si tienen alguna duda o quieren hacer alguna consulta, o si quieren, no tienen alguna duda ahora, pero les surge una consulta más adelante, bueno, no hay problema, me la pueden hacer llegar a través de alguno de los otros docentes, como para que se vayan despejando las inquietudes. ¿Alguna pregunta? ¿Les pareció No, profe. interesante este tema? Sí, es súper interesante. La verdad que es novedoso en muchos aspectos, ¿no? Sí, nos encontramos con un derecho ambiental vivo, con un derecho ambiental en plena transformación, con un derecho ambiental innovativo, como dice Dino Velorio Clavot, ¿no? Tiene un libro específico que se llama Derecho Ambiental Innovativo. Y bueno, y también todas estas cuestiones modernas, dentro de la bibliografía nosotros recomendamos el Manual de Régimen Jurídico de Derechos Naturales, de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, de las titulares que actualmente son las docentes de la cátedra en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Leila Derias, Silvia Nona, Beatriz Crom, que hay mucha bibliografía de ella, de las tres titulares, ¿no es cierto?, vinculados a todos estos temas que permanentemente están en transformación y actualizándose. Así que bueno, ¿alguna pregunta? Por ahora no. Bueno, entonces les voy a hacer llegar este artículo que les comenté. Ahora mismo se lo voy a pasar a la doctora García Minella para que lo pueda subir al campus y ustedes puedan leer y profundizar en estos aspectos. Bueno, un gusto haber compartido y espero que les guste la materia, y realmente es una materia apasionante. Yo celebro que esta materia haya pasado de ser optativa a ser obligatoria, porque realmente hoy es de todos los días, y todos los temas ambientales es tan interdisciplinario y tan amplio y tan comprensivo que hoy por hoy no hay nada que no pase por el eje ambiental, ¿no? Desde las políticas, las decisiones de los jueces, las regulaciones legales, y las acciones de los ciudadanos, sobre todo, ¿no? En el plano de educación ambiental. Por eso la implementación de la Ley de Educación Ambiental y de las capacitaciones que se están dando en estos últimos tiempos. Así que bueno, muchas gracias, que la sigan pasando bien y nos seguimos comunicando. Gracias, profe. Igualmente. No, gracias. Buen fin de... Gracias, doctora.